Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo vídeo en el canal y hoy vamos con un vídeo de mercado. Suele ser raro que yo los haga tan seguidos porque normalmente es eso, hago uno cada mes, cada 20 días o algo así, dejando margen para que vaya evolucionando, para que se vayan viendo las cosas. Pero ha habido bastante movimiento y se han cumplido un par de cosas de las que hablé en el vídeo anterior y quería un poco hacer este vídeo para hablar un poco sobre estos cambios, revisarlos un poquito y también que a partir de esta información luego vosotros podáis decidir vuestra estrategia a la hora de poder plantear OP10 de la manera más económica posible. Ya estáis viendo las dos cartas más vendidas ahora mismo, el Luffy Pelota y la Rebeca. Esto es bastante gordo que estas dos cartas de OP4 ahora mismo sean las más vendidas, pero es que no es eso. Si tú te quitas que la siguiente es la caja de OP9, que vemos que está en un precio bastante decente, de hecho podemos entrar rápido a verlo, 85, 90, 90, 90 y pico, está en un precio bastante decente, ya está, lleva todo enero bastante estable en los 90 y pico, variando un poco, 93, 94 de media, pero bueno, ya vemos que está en un precio bastante estable, que eso es bien para la colección. Vemos que el top 5 de cartas más vendidas son todo Dressrosa de OP4. Yo ya estuve hablando en el vídeo anterior de que si queréis jugar Usopp, si queréis jugar cualquier deck de los de OP10, yo iría pillando ya todo el material y la gente está empezando a hacerlo. Se está empezando a preparar, se está empezando a mover el mercado, así que con ese tipo de cosas yo tendría muchísimo ojo. Hay que recalcar que OP10, el set sale en marzo, el 20... Ahora no me... Oh, ¿cómo era? Ahora no me acuerdo, era el 20 y pico, no me acuerdo el día exacto, pero era el 20 y algo. Así que en ese sentido, aún quedan, cuando estoy grabando este vídeo, tranquilamente 2 meses, no 2 meses enteros, pero prácticamente. Pero claro, cuando ya estás a 2, 3 semanas del lanzamiento es prácticamente como si ya estuviera encima, porque la gente solo está interesada en ese set ya. Entonces, tampoco queda tantísimo realmente para que empiece un poco la gente toda a centrarse completamente en OP10. Aparte, el tema del competitivo de OP9 está muy parado. La gente ya está mirando OP10, OP10, OP10 porque es donde va a empezar a competirse. Los regionales vuelven en marzo. Hay algunas Treasure, hay alguna cosita con OP9, pero el competitivo real, el duro, vuelve con OP10. Entonces la gente ya está muy mirando para ese set. Así que en ese sentido no me sorprende que esté empezando a moverse, ya todo está empezando la gente a tirar por ahí. ¿Y qué nos trae la colección de OP10? Resumen rapidito porque esto creo que hace falta recapitular un poco. Tenemos tema de Punjazar con Navies, soporte para Don Quixote Pirates, Caesar con su propio arquetipo, en plan, esto no afecta mucho, el deck de Caesar es un deck como para sí mismo relativamente barato. Alguna que otra carta suelta en rojo de Staple que puede entrar en varios decks, como puede ser el Sanji o cosas así, que no están del todo mal. Pero bueno, algún soporte suelto para algunos otros decks como el Divine para Shanks, etcétera. Pero rojo, un poco en la línea que ha llevado en los últimos tal, sin mucha más cosa. Tenemos el Lover de amarillo, que esto también es algo que va a influir un poquito en el mercado. Luego soporte para Odyssey, que es lo mismo, de si queréis jugar Odyssey yo iría pillando ya, que ahora mismo aparte están tirados de precio. Pero por ejemplo, queréis el líder alter de Lim, queréis cualquier cosa tal, yo lo iría mirando ya, porque a medida que vaya acercándose OP10 y que obviamente el deck de Lim mejora bastante en OP10, la gente va a tener más interés y no creo que va a pasar como en Usopp, porque Usopp va a subir bastante más las cartas, al menos esa es mi opinión. Odyssey puede que sea más bajo, pero ya digo, es lo mítico que de repente Lim gana algún torneo grande, que no creo porque es un buen deck ahora mismo en OP10, pero no la grandísima cosa. Pero te gana cualquier torneo grande y ya sabéis cómo se vuelve la gente con el FOMO, las cartas pueden subir muy rápido. Sobre todo, no Odyssey si queréis líderes alternativos o demás, cartas alternativas, etcétera. Yo ahí sí que las iría mirando con mayor antelación, iría ya echándoles un ojo muy fuerte. Luego nuevas staples en general para el color, que ahí ya simplemente es ayuda para el color, no es nada fuera. Y aquí tenemos la principal razón de hacer este vídeo, que es este Usopp. Ya solo el arquetipo que trae está bastante bien, porque no solo te refuerza a Rebeca, que ya era un deck muy querido, y también con una player base muy fiel, que en ese sentido la gran mayoría de esa gente ya tiene las cartas para jugar Rebeca, pero que aparte es un deck que está llamando muchísimo la atención a otros jugadores y
también por el precio que tiene actualmente, el hacerse con las cartas que hacen falta para luego acompañado de lo que venga en OP10, que no va a ser muy caro, porque son cartas como este Cavendish, que por ejemplo lo tenemos aquí, que ya digo, es que es una rara que va a costarte prácticamente nada. El Kiros algo puede llegar a valer, pero ya estamos viendo que con el nivel que se está imprimiendo las cartas ahora mismo, las SRs no son muy caras en los sets. Te esperas un par de semanitas una vez el set esté fuera, esté out, y ya digo, te lo vas a poder conseguir muy barato. Cartas como Leo, que también van a ser bastante baratas, Rebeca, más de lo mismo. No tiene pinta que vayan a ser cartas muy caras, y con eso ya tienes acceso a un deck no top 1, pero sí tier 1, en mi opinión. Entonces, claro, ya tienes un deck para competir por ahora mismo tranquilamente, que te puede costar 30 pavos o menos, dependiendo de si necesitas envíos o no, lo bien que cojas. Pero entre 20 y 30 más o menos te puede salir, dependiendo cómo pilles todo. No sé, es un poco absurdo que haya un deck tan bueno por tan poco precio y que encima es divertido de jugar. Que si me dijeras que es el mítico deck que te duermes jugándolo, pero es que encima es más o menos divertido. Así que normal que tenga toda esta atención. Morado tenemos soporte para Don Quixote Pirates, que lo mismo, queréis un Doffy verde morado alternativo, queréis cualquier cosa de este estilo, yo son cosas que iría revisando ya. También lo mismo para Germa. Germa ahora mismo está ultra barato y le han entrado dos cartitas de soporte que no van a hacer que de repente sea tier 1 en el meta en el que estamos, pero sí que es cierto que le mejoran y pasa a ser un deck más decente, así que yo es otro deck que también me iría haciendo. Y luego obviamente en negro seguimos con Dressrosa y tema de Blackbeard Pirates, pero bueno, en el tema de Kurohige, como OP10 sigue siendo ampliación de OP9, no llevamos un par de sets en los que no hay una ruptura de meta grande, sino que se van añadiendo poco a poco piedras y se sigue construyendo sobre lo que ya dejó el meta anterior. No hay una urgencia, por ejemplo, con las cartas de Kurohige, como sí que, por ejemplo, hay con las de Dressrosa, porque esto va a seguir un ritmo normal, así que ahí no hay mucho que hablar. Y en tema de amarillo es prácticamente todo nuevo para supernovas en este color, tiene cartas bastante interesantes, pero el problema está en este Kiz amarillo, que es un deck bastante bueno, bastante competitivo. No es el mejor del formato, ni es top 3, pero es un deck bastante bueno y bastante decente. La cosa, utiliza cartas relativamente caras de amarillo, sobre todo el Ace de 10. Se está jugando también con Shirahoshi. Viola puede ser una carta muy interesante, que hablaremos de ella ahora. Y esto sí que puede traer problemitas para el color. Esto es básicamente lo que nos viene en OP10. Así que entrando ya en lo que es lo que estábamos hablando, Usopp me parece el principal deck a tenerle un ojo encima. Ya digo, en el otro vídeo, en el anterior, estuvimos viendo que, por ejemplo, no me acuerdo qué carta por ser ejemplo de estas de aquí, si Barto, Rebeca, una de estas, pero veíamos que a 2 céntimos, 3 céntimos, cosas así, los playsets los tenías a patadas. Cambio, ahora está entrado mirando un poco las cartas. Es cierto que de alguna aún queda uno que otro playset, aún queda alguna gente que aún tiene a precios de 4 o 5 céntimos la carta, algún playset de estas. Esos cada vez están empezando a desaparecer y desaparecer más. Y sobre todo el Luffy Pelota. El Luffy Pelota lo tenemos aquí. ¿Veis? Yo el otro vídeo lo hice por aquí, más o menos. No me acuerdo el día exacto, pero fue eso. Hará 12, 13, 14 días, algo así. Y el Luffy Pelota estaba por aquí. Había estado subiendo un poco, pero bueno, se había estabilizado, lo teníamos por aquí. ¿Qué pasa? La gente ha estado empezando a comprar. Y esto no ha sido un spike de un día. Lleva ya unos cuantos de racha de subidas. Es cierto que llegó a un punto que la gente dijo, nos estamos flipando, y ha ido bajando. El Luffy Pelota es una carta muy buena en el deck. Por suerte no se lleva a 4. Prácticamente nunca. Se suelen llevar 2 copias. Y aquí yo lo que suelo hacer en este tipo de cartas es voy mirando poco a poco. Como tengo un margen y tiene pinta de que va a tardar aún un poquito, puede que se estabilice por 4, 5, bueno, que sé, más o menos, dependiendo de por dónde salga. Pero sí que es una carta que iría echándole un ojo. Ha subido bastante de golpe, con lo cual puede meter un retroceso y que hemos conseguido alguna copia, pero ahí ya, si queréis jugárosla a que vuelva a subir o lo queréis asegurar y esperar por si lo dais pillado un poco más barato. Ahí ya depende un poco de vosotros, de la estrategia que queráis seguir. Yo ahí ya no me meto. Yo me compré los míos cuando estaban aún tal, porque
pillo sets enteros y acabo antes. Pero ya digo, si queréis jugar a Usup, esta es de las pocas cartas que puedes decir tal, pero es lo que te digo. Si te tienes que dejar, a lo mejor ponle 10 euros aquí, y el resto del deck te cuesta 20 euros y te dejas 30 en total por un deck tier 1, a ver, tampoco podemos llorar porque haya una carta que te cueste un poquito. No es el gran problema. El problema viene en estas. Vienen las cartas como Rebequita, que Rebeca sí que está en una situación en la que, es eso, antes aquí había playsets a patadas, y ahora 4 copias, es que se te empieza a dificultar verlo. Si ponemos ya 4 en el propio buscador para que solo nos haga playsets, vemos que sí, aquí hay un francés que te vende uno a 10 céntimos, que aún queda este, y luego ya empiezan a subir, y ya nos vamos encontrando que quitando estos dos que son los baratos tal, ya están a 40 céntimos, 50 céntimos. El más barato, por ejemplo, en España ya está a 95 céntimos, cuando antes lo habíamos visto mucho más barato. El precio de media cada vez va subiendo más, la gráfica vemos que va hacia arriba. Y ya digo, todas estas cartas, yo si queréis jugar Usup, me iría haciendo con ellas, preguntaría en grupos locales, preguntaría en mi tienda, la compraría en internet, lo que sea. Si queréis conseguir estas cartas, yo me iría haciendo con ellas ahora. Sobre todo las raras y demás. Las comunes hay mucho más stock, no es tantísimo problema el conseguir las que son comunes o poco comunes, pero las raras, por ejemplo el soldadito no debería ser tanto problema al ser poco común, mientras que Rebeca es rara. ¿Por qué? Porque básicamente hay más cartas, hay más copias, aparte es de OP5 en vez de OP4, que es un set que se abrió más. No es tanto problema, pero por ejemplo Barto me iría haciendo con él. Ideo, por ejemplo, es lo que decía antes. Si bien Ideo está aquí, no lo he mirado, pero lo más probable es que Ideo tenga muchas más. Aquí está. Es común, hay 12.178 Ideos, frente a Rebeca que hay 1.316. Yo estas son las que priorizaría. A ver, ya que estoy, yo me compraría los Ideos ya también. Me compraría ya Ideo, Barto, Soldadito, todo lo demás. Pero sobre todo las raras. Que sí Barto, que sí Rebeca. Todas estas, pero me las miraría ya mismo. Porque, a ver, seamos sinceros, no es un gasto que te suponga una diferencia abismal y brutal. Si jugamos a juegos de cartas, ya sabemos que estos juegos a veces se van muy de madre en tema de precios. Pagar 1 euro por una carta no es una locura. Pero si me das el escoger pagar 20 céntimos por una carta o pagar 40 céntimos por una carta, pues lo voy a preferir a pagar 1 euro por cada carta. Porque claro, si yo ahora mismo puedo conseguir, pongámoslo, la Rebeca a 20 céntimos, 30 céntimos la carta en playset. Barto lo mismo, el resto aún más baratas tal. Prefiero pagar 3 euros por el todas que pagar 4 por Rebeca, 4 por Barto, que es una tontería, pero 10 ya se iría a 20 solo con esto, prácticamente. Ya el deck a lo mejor ya te cuesta 40 euros, 50 euros, en lugar de costarte 30 euros o por ahí. Que queráis que no. A ver, es lo mítico. Un aumento del 50% en una carta de 10 céntimos, pues pasa a 15, tampoco lo notas tanto. Un aumento de un 50% en una carta de 20 euros ya son 30. Ya dices, ouch. Entonces, sí que es cierto que a nivel individual de cada copia suelta no es tantísimo, pero que un deck de 20-30 euros te pasa a costar 40-50 euros, pues, a ver, sigue siendo económico, pero prefiero pagar los 20 a pagar los 50. Ahí ya cada uno. Lo bueno es eso, que no es como Doffy, que tenía cartas como pueden ser la Perona de OP1, que sí que el precio puede estar más discutido por el tema de que no tiene reprint y es bastante más vieja, no tiene cartas como el Jinbei. No, al no haber ese problema tan tal, no es un deck que pueda haber la subida que tuvo el Doffy, que el Doffy en su momento, si lo pillabas con bastante premeditación, con bastante tiempo, te lo podías conseguir por 40 pavos y después pasó a costar 80 y pico, 90. No creo que vaya a ser el caso, pero sí que te puedes llegar a ahorrar una cantidad que dices, ok, vale, con esto, oye, esto que me ahorra y me puedo comprar que si alguna secreta que quiera o gastármelo en lo que me salga de las narices, pues oye, mejor que mejor. Luego tenemos otras cartas que no han hecho aún el para arriba, pero que son susceptibles de hacerla. Por ejemplo, el líder del Lover de amarillo
A mí me parece ultra divertido. No es un deck top competitivo, ni muchísimo menos. Pero yo, al menos a título personal, va a ser un deck que me voy a montar para tenerlo de deck secundario, de cuando juegue con alguien y me apetezca sacarlo para divertirme por lo que sea. Y aparte, el meta ahora no le favorece. Pero como cambie el meta, tampoco me parece tan horrible. El problema es que en un meta ultra agresivo este deck sufre mucho. Pero ojo, cuidado, como el meta se vuelva un pelín más lento y demás, lo que puede hacer este Lo, y aparte si siguen sacando supernovas en amarillo y tal, cuidado. Pero ya digo, por ejemplo, tienes cartas como el Lo el Lo Risten del ST2, que es una carta que tampoco es que haya un stock ultramasivo de ella, y es una carta que es muy buena en este deck, que como la gente se lo empieza a montar y tal, puede hacer algo similar a esto de aquí, y que ahora mismo está como bastante estable, lo puedes empezar a pillar a 3 euros y algo, 4 euros, que es una SR antigua del ST2, que no tiene mucho stock y que puedes conseguir bien. Cavendish, bueno, creo que ya no hay que hablar de este señor, se juegan prácticamente todos los decks de Supernova verdes, todos. Bonnie en OP10 sigue siendo lo mismo que es en OP9, es un deck a tener en cuenta. Aparte recibe la Tashigi nueva que marca bastante y que me parece que se le puede sacar bastante partido, así que Cavendish va a seguir en su mismo sitio. Ya digo, como se empiecen a popularizar un poquito cualquiera de estos decks, Cavendish puede llegar a subir aún más, igual que lo hizo Laboon en su momento, aunque ahora ha bajado. Laboon, por ejemplo, ahora no me parece un buen target para pillar, porque está dropeándose muchísimo su uso en Barba Negra y es una carta que tiene pinta que puede llegar a bajar bastante. Ir pillándote que si Shanks, que si todo esto puede ser interesante, el resto un poquito sin más. Luego tenemos lo que comentábamos del Keith, que tenemos sobre todo el problema del Ace de 10, que es una carta cara, que de hecho no la he puesto aquí. Voy a hacer un segundo, se me fue completamente la cabeza. Aquí lo tenemos. Vemos que ya se ha estabilizado, que venía de una época de ir subiendo. Cuando yo hice el otro vídeo, que sería por aquí, estaba aún tal. Y ahora se está estabilizando yendo un poco para abajo. ¿Por qué? Porque están empezando a salir listas de los japos probando EV02, probando el deck de Enel, que es una de las calls que bien se espera que sea uno de los decks meta. Y pues básicamente la gente está dropeando un poco los 6, no los está quitando del todo, pero sí que los está dropeando en favor del Enel. Las listas que he estado viendo, hay muchas que llevan 4 o 3 Enels y 2 6 o cosas así. Entonces, en ese sentido, que Enel ya no lleve 4 aces directamente, favorece un poco el precio, y que en decks que sí que lo agradecen más y que no pueden aprovechar tanto el Enel como es el Keith, sea más asequible conseguir el ace. Aún así es una carta ultra cara, que tiene pinta de que para arriba no va a ir, al Enel probablemente convertirse en el deck principal del color, del amarillo, que lo lleva siendo ya bastante tiempo, pero bueno, ahora es cierto que con la novedad y tal, Keith le está compitiendo. Pues al dropearse un poco en el Enel, su precio puede mantenerse, parar de subir o incluso bajar un poco. Así que es una carta con la que yo tendría cuidado. Hay gente que me ha preguntado tema de qué puedo meter aquí si no me da o no quiero gastarme 100 pavos en Ace. Katakuri, por ejemplo, yo no lo considero una opción porque no tienes triggers muchos para aprovechar con Katakuri, no tiene una sinergia excesivamente buena con el líder. A mí no me gusta. Yo lo que metería sería una Yamato. Serían Yamatitos de 9. Es cierto que es eso, no es lo mejor que te puede dar en el mundo, pero costar 9 en lugar de 10 te puede habilitar Apus. Problema, que si no estás en rango de curarte con Yamato, es bastante peor que Ace, porque Ace lo que te permitía es me curo igual, me pongo la vida boca abajo, con lo cual puedo ponerla boca arriba al final del turno con Keith, enderezarme, por ejemplo, el Keith de 8 o el Hawkins, utilizarlos de blocker, ¿sabes? Te daba esa capacidad extra. Yamato te pueden jugar mejor alrededor de ella, pero sigue siendo una buena carta, puede llegar a sorprender. Y obviamente si no quieres o no puedes permitirte pagar los 100 pavos que te cuesta el playset de Ace ahora mismo, pues Yamato de 9 me parece una solución bastante ok y aceptable. Problema que también es que necesitas los de 7, que estos van a costar algo de dinero. Entonces, a ver, este deck es caro, es lo que hay. Si la Hoshi se está jugando bastante aquí, aunque este spot, cuidado que Viola, que es otra carta de la que quiero hablar, no pueda llegar a pillarlo. Porque yo he estado testando un poco el Keith y me gusta mucho lo que te ofrece Viola. Porque es eso, tú puedes, por ejemplo, en 4
jugar el Basil y darle blocker, si tu rival juega un deck lento, puede hasta plantearse el, vale, pues no te pego, desarrollo campo, full chilling. Y claro, tú luego en el siguiente turno te ves en el de, hostia, tengo la vida boca arriba. Si no tengo con qué picármela, que como veis tampoco hay tal, en 6 dones no tengo la capacidad de volver a convertir este en blocker, con lo cual su presión ya no es tan alta. Y en ese turno, el tener la capacidad de hacer viola, por ejemplo, para ponerme la vida boca abajo y jugar otro 4, jugar cualquier otra cosa en combinación, es bastante decente. Así que viola me parece una carta interesante. Aparte, es de B01, ya sabemos todos cómo funciona este set. Y están unos precios muy económicos. Así que es otra carta de las que yo les echaría un ojito bastante fuerte. Y luego, a ver, aquí he puesto a Gecko, por poner un ejemplo, porque es la primera que se me vino a la cabeza. Creo que es la más emblemática. Pero hemos visto que las cartas en general que tuvieron reprints y que siguen siendo importantes, las que tuvieron reprints en PRB, están empezando poco a poco, no a volver al valor que tenían antes, pero veis el gráfico, creo que no hace falta hablar mucho más de esto. O sea, estamos viendo que están recuperando después de la bajada y la hostia que se llevaron tan grande con el reprint, están volviendo poco a poco a pillar valor. Entonces, estas cartas son cosas que si yo no las tuviera y me hicieran falta o tuviera pensado jugar cualquier deck que las utilizara, son cartas que yo miraría de ir pillando ya antes de la salida de OP10. Aunque bueno, estas no tienen tanta prisa como las de Dressrosa, no están asociadas a sale OP10 o nos acercamos a OP10 y suben, pero son cartas que sí que tienen perspectiva de a ritmo muy lento, muy lento, que ya vemos que es prácticamente un mes entero te pueden subir 50, 60 céntimos e irte poco a poco subiendo, pero es algo que no me sorprendería que siguiera ese camino de subida muy poco a poco, muy poco a poco y sin pasar a unos números locos. Pero es cierto que si el juego sigue creciendo como lo está haciendo y sigue yendo bien, estas cartas siguen siendo muy solicitadas. Así que son cosas que yo les estaría echando un ojo muy encima. Y luego hay decks esto, como puede ser el Smoker, que son decks interesantes, pero que es cierto que no tienen tantísima chicha, no tienen tantísimo peso en el meta. Entonces no creo que sea muy difícil conseguir las cartas. Aún así, cartas sobre todo OP8, OP7, que empiezan a ser cartas que ya están en proceso de revalorización, que si Carrot, que si la Mama de 9... Todas estas cartas que estoy poniendo, por ejemplo, porque Pluffy, no estamos hablando mucho de él, pero sigue siendo un muy buen deck en OP10. No es un deck que diga, me desaparezco. Es cierto que se va, ¿cómo decirlo?, mejorando un poco todo y ya no es la cosa que destaca tanto por encima del resto, pero sigue siendo un muy buen deck. Entonces, todas estas cartas que se están revalorizando, si tenéis interés y no las tenéis aún, yo las iría mirando de pillar, pero un poco como es el caso de Moria, sin tanta prisa, pero son cartas que tiene pinta de que hasta PRB02, tranquilamente le faltará un año y medio, dependiendo cómo lo vea Bandai, o incluso 2, son cartas que no van a tener bajada. Entonces, a ver, quiero decir, ¿sabéis cómo funciona Bandai? Hace un poco lo que le sale de las narices. Todo el mundo pensaba que el Sabo iba a tener reprint y Bandai dijo, pues no. Entonces no puedes asumir qué cartas van a tener reprint en PRB02, cuáles sí, cuáles no, cómo lo van a hacer, etcétera. Pero a ver, estas cartas dentro de que eso, mamas de 9, todo esto, Carrot, ¿sabes? Las que son de OP7, OP8, cuando estemos en OP12 o en OP13, las cartas de OP9 probablemente ya estén con valor recuperándose. Todas esas cartas no vamos a saber cuáles van a llevar el reprint en PRB2, si Bandai decide hacerlo. Pero aquellas que se coman el golpe del reprint sí que van a tener una bajada de precio. Entonces, a ver, ¿hasta qué punto nos renta ahora? Yo considero que ahora están en un precio bastante decente y bastante aceptable. Que puede ser que a lo mejor tú ahora compres una carta a 3 euros y dentro de año y medio, si te la reimprimen, baje a 50 céntimos. Puede ser.
Pero si la has jugado realmente y la querías pagar esa diferencia de precio por usarla todo ese tiempo, no me parece un problema. De hecho, yo pagué bastante más por los kits, que fueron como, no llegó a los 20 euros, pero casi por cada uno. Y realmente no me arrepiento, porque los he estado jugando un año y algo tranquilamente antes de que los reimprimieran. Si me pongo a mirar las horas que le he sacado a cada uno, me sale worth, simplemente por la diversión y el entretenimiento que les he sacado. Así que en ese sentido, yo al menos veo así el tema de los juegos de cartas. Y poca cosa más que tenga que comentar. Si tenéis cualquier duda, cualquier tal, me lo podéis dejar abajo en los comentarios. También, importante, estamos haciendo sorteito de varios tapetes de CrossGuild. El grupo que tengo con otros creadores como Kire, Kio, Husky, Trivent, Chainer, ya sabéis, un poco el grupo este que tenemos, Silver, Holistic, etcétera, etcétera. Pues estamos sorteando junto con el que nos hace los tapetes nuestros un par de tapetes de CrossGuild, que tendréis el enlace al sorteo abajo en la descripción. Para aquellos que habéis llegado hasta aquí, os lo dejo por ahí. Y es eso, es muy fácil, es mítico seguirla a él en Instagram, darle también a suscribirse al nuevo canal que hemos hecho de CrossGuild TCG, que hemos creado un canal conjunto para cuando hagamos podcast o cosas así, dejarlo todo ahí resubido del directo. Simplemente seguir esas dos cosas, mítico mensajito de yo participo y ya está. Entonces es eso, se sortearán 2 tapetitos de Cross, que están bastante guays, y uno extra de entre el catálogo que tiene él, fuera del de Cross, pero él también ha puesto un tapete a escoger de su catálogo. Así que bastante bien. Y ya digo, al enlace que está en la descripción, el primero que será el sorteo de Insta. Y poca cosa más, eso, en comentarios dejadme cualquier duda, cualquier cosa que queráis, feedback que os ha parecido, lo que sea. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones. Y también en la descripción tenéis tanto mi Twitter, mi Insta y el Discord del canal donde hacemos torneos semanales, que os agradecería mucho que también me siguierais por ahí. Así que nada, nos vemos en la próxima. Adiós.